Buenas noches. Vamos a aperturar ya nuestra materia de literatura 2 y pues vamos a empezar a transitar ya del Renacimiento al Barroco. Recordemos que el programa de estudio se conforma por el estudio de las corrientes de la literatura. Empezamos a estudiar el clasicismo que surge en la antigua Grecia. Pasamos ya a la literatura medieval con los Mesteres de Juglar y los de Clerecia. Estudiamos ya también el Renacimiento con estas tres obras en orden cronológico de Dante y La Vida Nueva o la Divina Comedia. Fernando de Rojas con la Celestina y por último el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha con Miguel Cervantes de Saavedra. Y antes de pasar a como tal el contenido de la siguiente corriente, que es el barroco, vamos a darnos una pauta para entender como tal el tema de hoy, que es la estructura del poema. Y bien, hay que entender que la estructura del poema está conformada por dos partes, que es la estructura interna y la estructura externa. Debemos entender que la composición de un poema gira principalmente en torno a su historicidad. Es por eso que el, el programa de estudios de literatura está conformado en orden cronológico, ¿no? Ahorita que vamos a estudiar el siglo XVII con el barroco, luego vamos a ir al neoclasicismo, después pasaremos al romanticismo, al realismo ya en el siglo XIX, y pasaremos después a las vanguardias, por último a la literatura contemporánea. Pero el hecho de que la literatura, principalmente la poesía, esté conformada por su historicidad, es la clave de que podamos entender por qué incluso la estructura interna, que es el contenido, la corriente y el uso de figuras retóricas empleadas dentro del poema, sirven o se conforman de mayor sentido gracias a su historicidad. Bien, esto lo vamos a estudiar con mayor profundidad, me parece, en la siguiente clase. Por lo mientras vamos a estudiar la estructura externa de un poema, que está conformada principalmente por tres aspectos. El primer aspecto es la estrofa, el segundo es el verso y el tercero es la rima. Ahora, vamos a poner aquí un breve ejemplo, ¿no? Vamos a poner poema 5. Es un mero ejercicio, ¿eh? No lo tomemos con seriedad. Ponemos sol naciente. Envuelves el cielo en mantos arrebol. Ok, bueno, esto dice sol naciente, envuelves el cielo en mantos arreboles. Ahora, imaginando que esto es un poema, ¿sí? Tenemos como tal el poema 5, ¿no? Sol naciente, envuelves el cielo en mantos arreboles. Ahora, ¿qué es una estrofa y qué es un verso? Hay que detectarlos, ¿no? La estrofa como tal está contenida por el conjunto de versos que conforman como tal dentro de un texto narrativo, podríamos llamarlo el párrafo, ¿no? Pero la estrofa y el párrafo, aunque están separados principalmente por el punto y aparte, tienen este sentido de aperturar una nueva idea, ¿no? Bien, entonces, esta es una estrofa, ¿no? El número de estrofas determina cómo vamos a llamar a esta. Por ejemplo, cuando hablamos de una estrofa que contiene dos versos, ahora, esta es la unidad principal del poema, ¿no? Cada verso lo vamos a entender como renglón, ¿sí? Por ejemplo, para entender cuántos versos tiene un poema, tengo que contar
cuántos renglones tiene un poema. En este caso, sol naciente, 1, envuelves el cielo, 2, en mantos, 3, arreboles, 4. Entonces tenemos 4 versos. Para poder nombrar esta estrofa, entonces tendría que consultar esta pequeña tabla que escribí aquí para darle nombre a esta estrofa, ¿sí? Ya entiendo que esto es una estrofa y es una estrofa con 4 versos. Pero al ser 4 versos, entonces veo que esta estrofa cobra el sentido de cuarteto. Pasa a ser un cuarteto. Cuando cuando un poema tiene solamente 2 estrofas, 3, que lo vamos a ver por ejemplo en el haiku, es un pareado de 2, ¿no? 3, terceto. 4, cuarteto. Quinto puede ser quinteto o quintilla. De 6 puede ser sexta, copla. De 8 es la octava. Y de 10 es la décima. Ya, por ejemplo, en el sentido más estricto de la poesía, pues no podemos omitir, ¿no? Este orden. Sin embargo, en el verso libre, pues no contamos como tal la estrofa, ¿no? Ahora, un verso también tiene unidades clasificadas. Por ejemplo, un verso, vamos a colocar aquí una tabla pequeña para que entendamos cuáles son estas unidades del verso. Recordemos que el verso es el renglón, ¿sí? El verso va a partir, ¿sí? Vamos a poner número de versos y nombre. Esto lo ignoramos por un momento. Ahora, número de versos, ¿sí? Vamos a plantear la unidad más pequeña del número de versos. Me estoy equivocando, es número de sílabas. Lo siento aquí, un error mío. Para entender cómo nombrar un verso, vamos a contar el número de sílabas, ¿sí? Recordemos que el conteo de sílabas parte de la segunda unidad de dimensiones textuales de la que hablamos, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, ¿no? Hablamos de 6 dimensiones del texto, que el primero pues es la vocal y consonante, el segundo es la sílaba, el tercero es la palabra, el cuarto es la oración, el quinto es el párrafo y el sexto es el texto en general, ¿no? Y fuimos nombrando cada uno de ellos. Ahora, dentro de un verso, por ejemplo, el primer verso, ¿no?, que hablábamos, es sol naciente, ¿no? Sol naciente. Sol naciente, ¿sí? Está conformada principalmente por la ruptura fonética que tiene la palabra. Sol es solamente una sílaba. Sol, ¿sí? No podemos decir sol, ¿no? La fonética no nos permite. Nacien. Ahora, aquí tenemos nacien, nacien, ¿sí? Tenemos ahí un diptongo, la unión de 2 vocales. Naciente. Sin embargo, las vocales están conformadas, como lo vimos en las dimensiones textuales, por la I, si, en, que es una vocal fuerte y una vocal débil y luego la E, una vocal fuerte. Entonces, aquí no hay un rompimiento, nada más naciente es una palabra grave. No va tilda, no lleva un acento ortográfico, lleva un acento prosopográfico por la sílaba tonta. Entonces, naciente, tenemos naciente, 3 sílabas, ¿no? Sol naciente, tenemos 4 sílabas. Es así como tenemos que contar los versos. Ahora, si una sílaba tiene, voy a hacerlo con el plumón, aquí lo tengo, con el plumón verde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Vamos a darle una clasificación y un nombre. Para la primera lo vamos a nombrar pues monosílabo. Perdón, monosílabo. Ese error, mono es de 1, perdón, el prefijo mono es 1. Perdón, es perdón.
hexasílabo. 3, el prefijo trisílabo. 4, vamos al prefijo tetra. Tetrasílaba. 5, penta. Pentasílabo. 6, hexasílabo. 7, heptasílabo. 8, octasílabo. 9, eneasílabo. Vamos con el 10, que es 10, 11, 12, 13, 14 o más. ¿Sí? Para el décimo lo vamos a llamar deca. Aquí está. Decasílabo. 11, un decasílabo, ya no recuerdo. En decasílabo, perdón. En decasílabo. 12, dodecasílabo. 13, tridecasílabo. Y 14 o más lo vamos a llamar alejandrino. ¿Sí? Ahora, obviamente estas tablas están en el material que les voy a enviar en la plataforma de Classroom, pero es así como vamos a irlos clasificando, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ya teniendo este pequeño material, voy a borrar y vamos a trabajar con un pequeño texto, ¿sí? Ahorita vemos el tema de las rimas para que vayamos entendiendo de qué va. Voy a trabajar un poema muy corto. Lo voy a hacer con el negro para que se vea, ¿sí? Es el poema de Antonio Machado, ¿sí? Que se llama perdón, lo voy a escribir. Bueno saber que los vasos... perdón, lo voy a escribir más acá para que se entienda. Bueno es saber que los vasos... Siguiente, llevamos un verso. Recordemos que un verso es un renglón. Nos sirven para beber. Para beber. Ya tenemos 2 versos. Tercer verso. Lo malo es que no sabemos. Que no sabemos para qué sirve el acero. Bien, ahora tenemos aquí un pequeño cuarteto, ¿sí? ¿Por qué sabemos de antemano que es un cuarteto? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 versos. Entonces tenemos aquí una estrofa de un cuarteto. Independientemente del contenido, esto lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el contenido interno, pero vamos a identificar, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. Entonces, si tengo 4 versos, está conforme esta estrofa. Esta es una estrofa, pero es una estrofa llamada cuarteto. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuántos versos tiene? 4. Es una estrofa y como tiene 4 versos, se le llama cuarteto. Ahora, cada verso tiene o puede ser determinada ya sea por arte mayor o arte menor.
que para esto vamos a ocupar el siguiente símbolo. Arte mayor lo vamos a determinar como una A mayúscula y una flecha hacia arriba. A mayúscula porque es mayor y flecha hacia arriba, ¿no? Que nos apunta como este sentido de amplitud, de grande, ¿no? Y arte menor, arte minúscula y flecha, perdón, minúscula y abajo. Bien, entendiendo esto, vamos a clasificar ahora los versos, ¿sí? Vamos a contar el número de versos, el número de sílabas que tiene cada verso. Bien. Bueno es saber que los vasos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9. Tenemos aquí 9 sílabas. Entonces tenemos como tal un eneasílabo. Siguiente. Nos sirven para beber. 2, 4, 6, 7. Tenemos 7. Entonces tenemos un heptasílabo. Lo malo es que no sabemos 2, 4, 6, 8, 9. No, 9. ¿Para qué sirve la sed? 2, 4, 6, 7. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un patrón, ¿no? 9, 7, 9, 7. ¿Sí? Como tal, entonces tenemos un eneasílabo, heptasílabo, eneasílabo, heptasílabo. Ahora, ¿cuándo es arte mayor? Cuando un verso rebasa cuando son 9 o más. Y arte menor, 8 o menos. ¿Sí? En este caso, el primer verso es arte mayor, porque tiene 9 sílabas. Este es arte menor porque tiene 7. ¿Sí? Bien, esta es la estructura más generalizada que vamos a observar dentro de la estructura externa de la poesía. Por último, pues vamos a encontrar la estructura de la rima al final de cada verso, principalmente en la última palabra y en la última sílaba. Aquí tenemos vasos, beber, sabemos, sed. ¿Sí? Vasos, sabemos. Escuchemos dos. Vasos, sabemos. Vasos, sabemos. ¿Sí? La sílaba tónica es vemos, perdón, ve y va. ¿Sí? Y tenemos casi el mismo sonido. Os, os. Sos, mos. Sos, mos. No es una composición homógrafa, o sea, que esté tal cual, ¿no? Es homófona, porque hay una similitud, ¿no? Vasos sabemos, vasos sabemos. No comparten las mismas grafías. Sin embargo, la fonética es similar. Vasos sabemos. Beber, sed. Lo mismo. Sed. La sílaba tónica pues es la única que tiene, ¿no? Beber está al final. Entonces, beber, sed. ¿Sí? Comparten como grafía importante la E. Beber y sed. Y sobre todo la ubicación de la sílaba tónica. Entonces, tenemos como tal una rima asonante. ¿Sí? Eso, el estudio del tipo de rimas y cómo pueden ser el patrón de rimas, lo vamos a ver en la siguiente clase. Por ende, vamos a hacer un repaso de lo que hoy determinamos. La estructura del poema, vimos la estructura interna, la estructura externa, y nos enfocamos principalmente en la estructura externa, que es 3 factores importantes. El verso, la rima, el verso, la estrofa y la rima. ¿Sí? ¿Qué es el verso? El renglón. ¿Qué es la estrofa? Una comparación muy laxa podría ser el párrafo. ¿Sí? Aunque no son la narrativa es un género totalmente distinto a la poesía. Y la rima. ¿Sí? Pero para la rima vamos a tener otra clase para profundizar más en los dos tipos de rima, entender la sonante, las consonantes y el patrón en el que las podemos encontrar dentro de la poesía. Bien, chiquillos, esta fue la clase de hoy.
Tengan buena noche.